Lo que se vive en Isla de Flores el día del candombe es mágico. La energía que se vive ahí es impresionante. Pisás Isla de Flores y te revive el alma, te colgás el tambor y sentís una emoción, una alegría, una energía. La sangre te hierve. Para hablar de candombe tenemos que remontarnos a la época de la esclavitud en este país. Y donde hubo gente negra esclavizada, gente africana esclavizada, allí empezó lo que nosotros podríamos decir candombe. En esa etapa todo era ritual. Todo era ritual porque era necesario que fuera ritual. Porque cuando a ti te pasan cosas terribles en la vida, cosas que no tienen lógica, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedir. Y bueno, así son nuestros antepasados también. Bueno, el candombe tiene ese origen, que es ritual, se tocaban tambores y los amos decían, los dejamos que toquen el candombe, porque si no los negros no quieren trabajar. Ahí lo que en realidad hacían eran rituales allí, al lado del mar. ¿Qué fue lo primero que nos quitaron a nosotros? ¿Por qué tocan los tambores? Porque no se podía hablar. ¿Quién tomó el lugar de la palabra? El tambor. Son tres voces distintas y tres formas diferentes de decir. Chico, repique y piano. Cuando vos escuchás que llama al repique, contesta el piano, le contesta al otro piano, el otro repique vuelve a contestar, se baja la batea, suben los pianos. Entonces ahí, cuando hay toda esa sincronización, el candombe que se vive es impresionante. Entonces ahí es donde vos te gozás. Siento el tambor y no puedo ir caminando en el costado. Tengo que ir bailando. Si el tambor está bien tocado, allá me meto a bailar y bailo. Y la danza de candombe es esa que sale de adentro. Esa es la verdadera danza de candombe. La que sale de adentro, la que sale del alma. La que sentís. Pasa lo mismo con el toque. Cuando el toque sale de adentro, invita. Entonces la gente que está afuera, el espectador, quiere participar, se quiere volcar a la calle, quiere bailar y quiere disfrutar de eso que está escuchando en ese momento. Nosotros venimos con el candombe en el alma, es algo que me llena, que es parte de mi vida. Y a la hora de hacerlo lo hacemos con el mayor de los respetos y con todo el amor, ni que hablar. El candombe hoy tiene un arraigo popular en el territorio. Cada comparsa que sale de su barrio tiene su hinchada vecinal. Los vecinos estamos esperando que salgan los tambores para poder ir. Y la comparsa es un grupo compuesto por portaestandarte, que las banderas casi siempre llevan los colores que representan la comparsa. El cuerpo de baile es la parte como festiva, si queremos decir, de la comparsa, ¿no? Donde salimos y bailamos lo que estamos escuchando. El gramillero, que era el médico brujo, que venía acompañado de la mamá vieja, que era su fiel compañera. El escobero, que era el encargado de ir barriendo todo lo malo, todos los espíritus malos que hubieran en el camino, abriendo paso para la comparsa, para la cuerda de tambores. Las cintas blancas lo que simbolizan son los latigazos, que cuando se rasga la piel quedan esas marcas blancas. Es la representación de nuestra raíz, de nuestros ancestros. Haber perdido a tu abuelo, a tu abuela, a tu bisabuela, a tu familia, y reencontrarte con ellos a través de un ritmo, de una forma de bailar y de cantar, dice no sé qué me pasa, dice que yo bailo y no sé qué pasa alrededor. Eso es fantástico. Y a veces la gente dice que los negros se vuelven locos cuando escuchan el candombe. El candombe es altamente visceral. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué magia tienen esos tres instrumentos que armónicamente, tocando tres ritmos diferentes, tres sonidos distintos en armonía, logran que una persona no se pueda quedar quieta? Eso es magia, eso es candombe.